Secretaria de Turismo, ¿cómo estás, secretaria? Buenas tardes. Hola Soledad, qué gusto saludarte, felicitarte por tu programa, por tu audiencia, muy exitosa como siempre y muy agradecida por la oportunidad que nos das de compartir contigo un poco las perspectivas del sector turismo de nuestro estado. La verdad es que hemos visto mucha actividad últimamente, bueno, muy centrada en San Carlos, hay que decirlo, los últimos días, lo cual, pero hace poco tuvimos ahí en el estudio al promotor del Festival del Bacanora, por ejemplo, y sé que hay algunas cosas más, pero antes de entrar al detalle en materia de actividades de la Secretaría de Turismo, Celida, yo quisiera referirme a una entrevista que tuve el viernes pasado con una columnista especializada en estos temas, que es Bárbara Anderson, y cómo nos explicaba cómo ahora sí que la mesa está servida para que el turismo este 2022 detone de manera importante, lo cual resulta muy alentador por todo el círculo virtuoso que puede darse en torno suyo. Sí, de hecho, la Organización Mundial del Turismo hizo la presentación de datos estadísticos hace unos días y sitúa a México como el país en el tercer lugar en captación de turismo internacional. Y hoy por hoy, después de los ingresos que generan las remesas, el petróleo, es el turismo lo que sostiene a nuestro país, también ocupa un lugar primordial. De tal forma que yo estoy de acuerdo con esta visión. Tenemos una gran oportunidad económica. Se genera una riqueza mucho más virtuosa porque hace una derrama mucho más equitativa. De hecho, hay un dato muy importante. En las dos regiones o en los dos polos turísticos más importantes del país, que es Cancún, la Ribera Maya, y Baja California Sur, Los Cabos, La Paz, el acceso a la canasta básica es mayor, es decir, hay menos pobreza por acceso a canasta básica, porque la riqueza del turismo, a diferencia de otras industrias, esta industria genera un ingreso mucho más generoso, hay más bienestar desde que llega un turista, el taxista, el cocinero del restaurante, la camarera del hotel, el prestador de paseos, servicios turísticos, de tal forma que se va generando, como bien dices, un círculo virtuoso. Ahora, ¿por qué Sonora se quedó atrás de los gobiernos del Pacífico en las mesas de trabajo que se han tenido? ¿Por qué nos rebasó Nayarit? ¿Por qué está muy enfrente de nosotros Baja California Sur, incluso Baja California Norte, Sinaloa? Y aquí hay una reflexión, sé que por los tiempos no me puedo extender, pero es que nos ha faltado desarrollar productos turísticos diferenciadores del resto del Pacífico y también de México. Lo que hicimos hace unos días, por ejemplo, el hundimiento del barco Santos, hoy ya convertido en un buque que nos va a permitir tener un arrecife artificial, eso es un producto turístico que ancla a un sector de todos los fanáticos del buceo, no solamente de México, sino también de Estados Unidos. Tenemos la gran reserva del desierto de Altar, que es patrimonio de la humanidad, que no hemos sabido vender. Y por eso la carrera del desierto que se va a llevar a cabo el ultramaratón en octubre. Y tenemos que tener la capacidad de generar productos turísticos que nos diferencien del resto del país. La isla del Tiburón, por ejemplo. La nación Comcac tiene un producto turístico único en el país. Es la isla más grande. Dentro del plan de justicia yaqui que está trabajando el presidente Andrés Manuel y el gobernador Alfonso Durazo, obviamente el turismo, el ecoturismo debe tener un eje fundamental de desarrollo de la economía. Y tenemos obviamente el gran reto de generar condiciones para que muchos otros municipios generen mayor riqueza. Hoy tenemos solamente dos pueblos mágicos, Álamos y Magdalena, y estamos trabajando. El viernes pasado le tomamos protesta al Comité Pro Pueblo Mágico de Ures. Okay. Y tenemos toda la confianza de que el alcalde de Ures y su integrante, cada uno de los integrantes de este comité,
tendrán la capacidad de competir y de ganar esta nominación. ¿Por qué es tan importante ser pueblo mágico? Porque automáticamente entras en la lista de las 132 ciudades, pueblos mágicos en México, y eso te genera obviamente una visita en el mapa obligado a México. Y como esto, pues obviamente el gran reto del Bacanora, de las rutas del Bacanora, la gran oportunidad que tenemos de nuestra gastronomía, el turismo rural, que ya hay muchos ranchos que están ofreciendo turismo en sus ranchos, no cinegéticos, sino de recreación familiar. Y obviamente, pues las estrellas de Sonora, que son nuestras playas, Puerto Peñasco, San Carlos, que cada uno de estos destinos tiene su propio mercado, no compiten entre sí. San Carlos y Puerto Peñasco no compiten entre sí. Y por eso vamos a buscar el mercado de California con la ruta aérea Tijuana-Peñasco, que empieza en unas semanas, aprovechando la conectividad del puente del CBX de San Diego, y en San Carlos con una gran oportunidad de seguir captando visitantes no solamente de Arizona, sino también de todo el país, buscando actividades muy puntuales, como en este caso el buceo, por ejemplo. Bien, la verdad de las cosas es que tenemos la gran oportunidad en Sonora de presentar varias alternativas para diferentes gustos, para diferentes aspiraciones para el sector turístico. Por ejemplo, esto de URES me parece muy interesante por la conectividad que en determinado momento puede tener. Si alguien llega a Hermosillo vía aérea, pues difícilmente, o no es tan fácil que se traslade a Álamos, pero sin embargo URES está a 45 minutos y con todo ese potencial que incluso puede jalar hacia los otros pueblos del río Sonora y de la sierra, ¿por qué no? Es una ventana de oportunidad enorme. Si nosotros logramos la nominación del pueblo mágico de URES, ahí empieza un antes y un después. El gobernador del estado platicó con el secretario Torruco, le habla de su interés de lograr que sean pueblos mágicos, no solamente URES, sino Banamichi y Cananea también. Y bueno, estamos trabajando en estos 3 comités, esperando que alguno de ellos logre esta nominación. Tenemos retos enormes en URES, por ejemplo, la restauración del el único molino harinero en el país que se puede convertir en un museo, el único, porque hay muchos museos industriales, pero este sería el único molino harinero. Es una inversión importante la que se requiere. Ya estamos trabajando en la posibilidad de recaudar fondos. De la misma manera, hay una gran comunidad en URES donde se está trabajando, por ejemplo, en el Museo Sacro, donde ya se está haciendo una labor de recaudación de fondos, el propio Museo de Historia que se tiene en URES, pero también la gastronomía. Y obviamente tenemos mucha juventud en URES, lo tengo que decir. Hay un relevo generacional en donde la vocación turística la tenemos que seguir fomentando. En este sentido, para el gobernador es importante que las nuevas generaciones, los jóvenes, tengan acceso a becas. Necesitamos más estudiantes de turismo. Afortunadamente tenemos en la Universidad del Estado de Sonora, en la Unison y en otras universidades la posibilidad de capacitar, porque la cadena de valor y la prestación de servicios turísticos tiene que ser permanente. Necesitamos que más jóvenes regresen a URES, a vivir a URES y a vivir al río Sonora, detener la migración de los jóvenes y que encuentren en esta economía, en esta industria turística, una manera honesta de vivir y de generar riqueza. Y ahí, por ejemplo, el turismo rural, que los vaqueros, la gente que está ordeñando vacas, que está obviamente cocinando los quesos, los jamoncillos, entiendan que vivir para muchas personas esa experiencia cuesta y tiene valor. Entonces, recibir a turistas en sus casas, en sus ranchos, cobrando para que otras personas vean esas experiencias, les puede generar ingresos muy nobles. Y Así es. ese trabajo de capacitación, Soledad, es muy importante, porque también hay muchos municipios en la Sierra Alta que tienen muchos atractivos turísticos, pero no hay juventud que esté ahí ofreciendo esos servicios.
Por ejemplo, hay un proyecto que el gobernador está muy interesado en la Cruz del Diablo, por ejemplo, ahí hay un gran potencial. Ese cañón nos puede generar muchas actividades turísticas y también la conexión de la carretera de Agua Prieta a Bavispe nos va a generar un tráfico de turismo que antes no lo teníamos. Y sobre la marcha creo que vamos a ir viendo inversiones muy importantes que nos van a permitir, por ejemplo, que más gente de Chihuahua nos visite. Celida, preguntan sobre el turismo ecológico y entre los jóvenes que el hiking, si hay algo al respecto. Mira, tenemos aquí en Sonora mucha juventud que está ahorita haciendo tours de ecoturismo, de turismo sustentable. Hay mucha gente que está llevando a turistas a hacer recorridos muy interesantes. Hay ecoturismo de primer mundo en San Carlos, hay ecoturismo de primer mundo en Álamos, en la Sierra de Álamos. Tenemos gente que hace dentro de la Ruta de las Misiones mucho ecoturismo también. El hiking, el skyboard y algunos otros deportes, si tú quieres, que están surgiendo, la verdad es que lo hacen gente de la iniciativa privada. Cuando vienen a la Secretaría de Turismo a presentarnos esos proyectos, valoramos el impacto de la derrama económica que pueden dejar. Y aquí, por ejemplo, comentarte una experiencia muy valiosa de unos jóvenes que acaban de terminar su primera ruta de los 1000 kilómetros en racers o racers. Y esta ruta inicia en Ures, recorren una cantidad impresionante de municipios, termina en el desemboque de Caborca, se les llenó tanta la fecha que tuvieron que abrir otra fecha. Ajá. Y vino gente de Estados Unidos, vino gente de diferentes estados de la República en la promoción. Le dije yo al joven, a Marco, le dije, no te va a alcanzar una fecha, vas a tener que abrir otra fecha. Y efectivamente no le alcanzó una fecha. Entonces, aprovechar este medio que tienes tú para que cualquier emprendedor de alguna experiencia turística que requiera el soporte y el apoyo de nosotros se comunique con nosotros. Yo sigo teniendo mi mismo celular, 6621-120-164. Hay gente que nos escribe y nos dice, Célida, tengo una ruta de ciclismo, pues vamos a inaugurar la ruta, la Cacharambas Bike, por ejemplo, ahí en Álamos, y de repente vemos que de la ruta de Álamos a Navojoa hay 9 pistas de ciclismo de montaña. Entonces, toda esta gente que está haciendo un gran esfuerzo por generar una empresa, por emprender un producto turístico y ahí empezarlos a apoyar en la difusión. Muchos sonorenses, Soledad, no conocen Sonora. Es cierto. Muchos hermosillenses no conocen Musas. Así es. Por ejemplo. O no conocen la isla del Tiburón. Por ejemplo. Ahora, ¿de dónde llega el turismo a Sonora? ¿De dónde llega? Bueno, mira, nosotros tenemos un estudio donde desde, obviamente, donde se viene reforzando desde hace muchas décadas la visita a Sonora es de Tucson y de Phoenix, principalmente si hablamos de la Unión Americana. Nuestro principal mercado es Arizona. Y en cuanto a las ciudades que más viajan o que más se mueven dentro del estado, es por supuesto Hermosillo, está migrando mucho turismo, Obregón y Nogales. Estas son las 3 ciudades que nosotros tenemos identificadas en diferentes estudios que hacemos, de tal manera que hoy te puedo decir que una gran cantidad de ciudades no están migrando turismo. De la comunidad de San Luis Río Colorado no está viajando, viaja muy poco la gente de Caborca, de Puerto Peñasco. Prácticamente la gente del norte no conoce el sur, pero la gente del sur tampoco conoce el norte. Si tú haces una tarea de investigación en Álamos, en Navojoa, en Echojoa, en Guatabampo y preguntas, ¿han visitado Puerto Peñasco? Es impresionante, la respuesta es no. Pero de la misma manera, si cuestionas a la gente de San Luis, Peñasco, Caborca, si conocen Álamos, la respuesta es no. Así es. Y pudiera ser que mucha gente dijera, no le apuestes al turismo local. Sin embargo, yo creo que el turismo local genera una derrama económica
necesaria para las comunidades. Y Sin ahí duda. es en donde viene la reflexión de si las cabalgatas se deben de reactivar, si los foros de turismo rural se deben de activar, si tenemos que apoyar las fiestas patronales y darles obviamente un giro de otro mayor impacto internacional. Y por eso estamos trabajando muy de la mano con los alcaldes, porque hay fiestas patronales que si nosotros las promocionamos en el extranjero, hablando de Arizona, pudiéramos recibir mucho más visitante. Sí, claro. Hay una pregunta y ya tenemos también medio minuto para despedirnos, Célida, que si hay un plan turístico para Villa de Ceris. Mira, el pueblo de Villa de Ceris, nosotros lo tenemos contemplado como una posibilidad para trabajar y que sea pueblo mágico. Tiene todas las características Villa de Ceris para alcanzar esa nominación. Este es un tema, hay muchos ejemplos de barrios, de comunidades dentro de municipios grandes que reciben la nominación, esas comunidades. Y estamos con muchísima ilusión para poder trabajar con ellos y también resaltar la cultura gastronómica que tenemos en el barrio de Villa de Ceris a través de algunas ferias precisamente gastronómicas. Muy bien. Pues hay que seguir conversando sobre el tema. La verdad de las cosas, tenemos que explotar el potencial que tiene Sonora y siempre, siempre muy importante que con nuestra actitud, que con nuestro servicio, ya sea desde la prestación de algún servicio turístico o simplemente como habitantes de esta tierra, pues que seamos los principales promotores y seamos cordiales, amables con la gente que nos visita para de esa forma invitarles a regresar. Gracias, secretaria. Gracias a ti, Soledad. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa, es breve. Volvemos.